Hola mis yonkis de la física, bienvenidas y bienvenidos a esta nueva dosis de vuestra drojadura. Y vamos a cambiar un poquito de droga. Vamos a empezar la parte de fluidos y vamos a empezar por lo más básico, que son las magnitudes fundamentales. Esto es un vídeo, voy a intentar que sea chiquitín, que sea rápido. Bueno, lo primero para manejar la mecánica de fluidos es hablar de las magnitudes más fundamentales, que van a ser la densidad, para empezar, el volumen y la presión. Vale, también voy a utilizar una magnitud aquí bastante a menudo, sobre todo al principio, que es la W. Esta W la voy a poner, en vez de así que parece como en mayúsculas, esto os lo aviso desde ya, la voy a poner como una especie de omega, que va a ser el peso. ¿El peso de qué? Pues el peso de una columna de agua, por ejemplo, o de una columna de gas, o lo que sea, ya veréis lo que es. ¿Para qué? Para que no la confundáis con esta W, que la voy a poner, pues voy a intentar, a ver si le puedo poner unas patitas o cualquier otra cosa, para hablar del trabajo. Que va a salir muy poco, de hecho no creo ni que salga, pero para que no os confundáis con ello, ¿vale? A ver, ¿por dónde íbamos? Sí. Primero, vamos a hablar un poquito de la densidad. Vamos a ver, aquí, densidad. ¿La densidad qué es? Pues básicamente la densidad es la masa total de un elemento partido por el volumen. Es decir, si yo tengo un gas o un fluido de cualquier tipo aquí, con un montón de moléculas y todo eso, básicamente lo que voy a tener es, si yo tengo n moléculas, cada una con masa m, pues yo lo que voy a tener es una masa total que es igual al número de moléculas por la masa total de las moléculas. Esto lo aplicaremos mucho más en termodinámica. Pero, ¿por qué? Porque aquí lo que vamos a normalmente es, en fluidos, vamos a considerar esto como un elemento indivisible, por así decirlo. No vamos a hablar de moléculas, ni vamos a hablar de nada realmente. No vamos a entrar en qué es lo que genera la presión, por ejemplo, que es la colisión de las moléculas y todo eso, no. Hay que tener en cuenta que la mecánica de fluidos se desarrolla hacia el siglo XIX, XVIII, y todavía lo que es el tema de la física atómica y demás tarda un tiempo en llegar. O sea, está un poquito muy en pañales. Es una idea un poco loca que tienen por ahí algunos colgados, pero sobre todo los químicos. Pero de momento, sobre todo la física en aquel entonces era tipo continuista. Es decir, lo que había era que esto era un bloque, era una cosa no sólida, pero era una cosa continua. O sea, un fluido era una cosa continua. Todavía no estaba el concepto de moléculas y demás. Salvo en química, como os digo. Vale. Entonces, cosas que hay que saber sobre esto. La masa, evidentemente, la vamos a trabajar en kilogramos. O sea, esto era de la masa, sí, era así. Era ponerle las llavecitas estas al elemento en kilogramos. Y luego pasa lo siguiente, el volumen. El volumen en el sistema internacional se mide en metros cúbicos, pero normalmente usamos litros. ¿Qué es un litro? Pues un litro, si no me equivoco mal, es un kilogramo, no, 10 a la menos 3 metros cúbicos. Vale, vamos a ver, ¿qué es esto? Vamos a imaginarnos que yo tengo aquí un cubo, bueno, va, de verdad, madre mía, qué dibujitos hago yo. Vamos a ver, voy a poner aquí un cubo de tamaño 1 metro. Si yo meto aquí todo lo lleno de agua, ¿cuántos metros cúbicos de agua voy a tener? Pues 1 metro cúbico de agua, evidentemente. ¿Qué es un litro? Un litro es simplemente llenar 1 milímetro de esto. Es decir, el fondo con 1 milímetro de altura, básicamente. Eso es un litro. ¿Por qué eso es un litro? Porque aquí caben 1000 litros. Es decir, caben 10 a la 3 milímetros cúbicos. Y además todos sabemos que un litro de agua
pesa 1 kilogramo. De hecho, si no me equivoco, es la antigua, por lo menos, definición de kilogramo. 1 litro de agua. O es la definición de litro o es la definición de kilo. No me acuerdo, sinceramente. Cuando se definió el sistema internacional, decidieron que eso, que 1 kilogramo es 1 litro de agua. Y santas Pascuas. Ahora vamos a hablar de la presión, porque ya hemos hablado un poquito de el volumen también. Creo que con esto tenemos para empezar y vamos a hablar un poquito de la presión. ¿Qué es esto de la presión? Vale, la presión os voy a poner la definición primero y después vamos a ir aclarando un poquito. Después, de hecho, voy a hacer otro vídeo después de este hablando un poco más profundamente de la presión. Pero ahora quiero que sepáis algunas cositas necesarias sobre la presión y lo primero que voy a daros es la definición. Es la fuerza ejercida por el fluido por unidad de área. A ver, vamos a ver qué quiere decir esto de la fuerza ejercida por el fluido por unidad de área. Yo voy a coger otra vez una columna, vamos a ponerlo así, una especie de bloque o algo parecido, de recipiente, en el que voy a meter un fluido. A ver, lo que es la presión de manera intuitiva la tenemos todos, es decir, todos nos hemos metido en una piscina, todos sabemos perfectamente que cuesta bastante bajar hasta el fondo de la piscina cuando es más profunda y llegado a cierto punto empezamos a notar cierta presión en los oídos. Es decir, nos sirven para medir la presión. De hecho, por ejemplo, si habéis subido a la montaña, también habréis tenido algún problema que habréis tenido que empezar a bostezar y hacer cosas raras con la boca porque se os va habiendo una descompresión. Es decir, hay menos presión en la parte alta de la montaña porque hay menos densidad de aire. Vale, ¿pero qué significa eso? Bueno, pues básicamente lo que significa es que si yo tengo aquí una columna de, por ejemplo, de agua rellenando todo esto, y yo tengo aquí un área, aquí abajo, vamos a poner que esta masa de agua tiene una masa m y esto tiene una altura h. Yo lo que voy a tener es que esta masa de aquí va a tener un peso, que será la masa total por la gravedad. Esta masa total yo la puedo escribir como la densidad por el volumen. Es decir, yo puedo coger aquí y hacer densidad por volumen por G. Y este volumen yo lo puedo separar. Es decir, yo puedo coger, poner la densidad y poner este área de aquí por la altura por la gravedad. Y esto sigue siendo el peso de todo este bloque de agua. ¿Cómo defino la presión? La presión la defino como esta fuerza que está ejerciendo sobre este área de aquí. Porque, bueno, es que he dudado un momento porque hace poco hablaba con una compañera sobre que, por cierto, si estás viendo este vídeo, Almudena, hola, ¿qué tal? Me preguntabas porque sus compañeros le decían que era área, no era área, era superficie. Bueno, esto es, a ver, es una pijada diferenciar para vosotros entre área y superficie ahora mismo. Esto tiene sentido en cálculo diferencial. Ya está, ¿vale? Para área, ya está, todos sabemos lo que es. Entonces, ¿la presión qué es? Pues la presión es esta fuerza que está ejerciendo partido por el área sobre la que la está ejerciendo, ¿vale? Vamos a llamar a esto, por ejemplo, presión 1, a esto área 1, y a esto vamos a llamarlo 1, es decir, peso 1. Ya veréis por qué. La densidad, bueno, luego hablamos del por qué voy a hablar de esto, simplemente le he puesto un numerito aquí, nada más. ¿Qué es lo que vamos a tener? Lo que vamos a tener es que yo cojo esto de aquí, ρ por h por g, y por el área sobre la que la está ejerciendo, y divido por el área, y lo que voy a tener es que esto es igual a ρ por g por h. ¿Vale? Fijaos que aquí no queda una dependencia con respecto del área. Entonces, si yo calculo la presión, por ejemplo, P2 para otro área diferente, voy a ponerla en este color.
cojo este trozo de aquí. A esto lo voy a llamar área 2. Entonces aquí encima yo voy a tener otra columna de la misma altura, que será del mismo fluido, evidentemente. Entonces yo lo que voy a tener aquí va a ser otro peso diferente, que será el peso de esta columna de aquí, entre el área de esa columna de ahí. Vale, ¿cuánto va a ser este peso? Pues este peso va a tener evidentemente la misma densidad, la misma altura, porque mide lo mismo, y el área diferente, es decir, el área 2, y luego ya la G. Y lo tengo que dividir por el área 2. Y como veis, este área con este área se van y me queda la misma presión. Entonces, ¿qué es lo que aprendemos de aquí? Que no depende del área, pero sí depende de la profundidad. Vale, y ahora algunos se estará preguntando, vale, todo esto está muy bien, pero ¿en qué se mide? Vale, pues las unidades del sistema internacional son, evidentemente, para la presión, serán los newtons partido por metro cuadrado. Y esto es a lo que se le llama el pascal. Como unidad. Es la unidad del sistema internacional. Lo que pasa es que el pascal es una unidad como súper bestia, ¿vale? O sea, es un poco como demasiado pequeña incluso. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, a nivel del mar, la presión vale, si no me equivoco, eran 10 elevado a 5 pascales. Vale, el pascal se escribe así, PA, que se me había olvidado. Vale, esta es la unidad del sistema internacional. Lo que pasa es que a nivel del mar la presión es de 10 elevado a 5 pascales. Y ya fijaos que la presión en el nivel del mar tampoco es que sea ninguna barbaridad. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que se utiliza a veces, o por lo menos en ciertas situaciones? Pues en ciertas situaciones lo que se utiliza es la atmósfera como medida de presión. Una atmósfera son 10 elevado a 5 pascales. Bueno, en realidad son una atmósfera, son exactamente 101,325 kilopascales, o sea, 101.325 pascales. ¿Vale? Sin más, esto no quiero decir. Yo lo que suelo hacer siempre es pasarlo todo a pascales, dejarlo con los 10 a la 5 y toda esa pesca. Claro, luego pasa que me equivoco porque hay muchas unidades que se me van, claro, de 10 elevado a 5, dependiendo de cómo sea. Bueno, pues mira, aquí ya cada uno pues que aplique lo que le apetezca y como le apetezca. Claro, quería comentaros yo otra cosita. Bueno, esto es un poco como extra, pero me apetece comentároslo dentro de este vídeo porque me parece interesante. La incompresibilidad de los fluidos. Que no es lo mismo que la incomprensibilidad, que es que no podáis comprenderlos. No, esto es que no se comprimen en general, pero en ciertas ocasiones sí que podemos considerar que se pueden comprimir un poquito algunos fluidos. Por ejemplo, los gases sí se pueden comprimir, pero cuando vamos a trabajar con líquidos, en general, no vamos a considerar que se puedan comprimir. Es decir, en general, ojo, ¿eh? Pero sucede una cosa, y es que a presiones muy altas sí los vamos a considerar compresibles, un poquito. Y aquí es donde entra una cosa llamada el módulo de compresibilidad. Tengo una letra hoy demencialmente mala. Fijaos qué baile acabo de hacer. Ay, madre. Bueno, ¿qué es esto del módulo de compresibilidad? Vale, esto es una relación, básicamente, entre la presión y el volumen que comprimimos el fluido. Si nosotros vamos a poner
que tengamos otra vez de nuevo un coso así, lleno con un fluido. Vamos a ponerlo de esta manera. La presión en esta ocasión la voy a considerar en vertical, pero no es necesario que sea en vertical, ¿vale? Podemos considerarla en cualquier dirección. A esta altura la voy a llamar X. Y la vamos a comprimir, es decir, vamos a ejercer una presión aquí, una fuerza, por ejemplo, sobre esta superficie, que va a hacer que vamos a poner que es un líquido como el agua, por ejemplo. Y vamos a hacer que aquí varíe, o sea, lo vamos a presionar tanto que va a haber una variación, incremento de X, en la altura. ¿Por qué sucede esto? Ya veréis, y ya veréis de lo que depende. Vamos a ver, el módulo de compresibilidad, voy a ponerlo blanco, por ejemplo, se define de la siguiente manera. Es menos, ojo a este signo, el incremento de presión partido por el volumen dividido por la variación de volumen. Es decir, yo voy a hacer aquí una variación en la presión. Perdón, me he equivocado. Perdón. No. Es la variación de volumen dividido por el volumen. Esto es el volumen previo. Esto es la variación de volumen y esto es el incremento de presión que yo le he hecho al fluido. Ahora fijaos en una cosa. Vamos a ver si con esto me queda más o menos claro. Yo voy a hacer una cosa. Voy a despejar esta variación de presión. Y me va a quedar que esto es menos B por incremento. ¡Ah! ¡Qué letra más mala tengo ahora! ¡Por Dios! Uf. Fíjate, mi letra no es habitualmente buena aquí. En el papel sí. Tengo una muy buena letra, pero es que esto no le acabo de coger el truco, ¿eh? De verdad. O sea, fijaos que llevo ya años haciendo esto y no le acabo de coger el truquillo a escribir en la pizarra de las narices. Vale, ahora voy a deshacer, o sea, desmontar este volumen en pedacitos. Fijaos que esto, al fin y al cabo, es el área que tengo yo aquí. Esta variación de volumen, voy a ponerla en verde mejor, que es esto de aquí, va a ser simplemente el incremento de X, o sea, voy a ponerlo aquí, menos B, por mi incremento de X. Yo creo que el problema es que sigo intentando escribir en la pizarra exactamente igual que escribo en el papel. Y tiene esto un rozamiento que no es exactamente el del papel, aunque esté utilizando papel, pero es que esto, claro, no estoy escribiendo con un bolígrafo de verdad. Entonces, bueno, pues a eso. Y ahora el volumen original, es decir, X por el área. Fijaos que el área con el área se me va a ir y yo lo que voy a acabar teniendo es lo siguiente. Ahora voy a hacer una cosa, ya veréis. Menos B por incremento de X partido por X. Y ahora la presión también la voy a, digamos, desmontar aquí. Esto va a ser igual a la presión, que es la fuerza ejercida partido por el área. Voy a despejar la fuerza. Yo no sé si esto lo veréis más o menos claro, pero esto se parece un poco a la ley de Hooke. Dices, ¿cómo? Si aquí tienes una dependencia con X, sí. Pero se parece un poquito a la ley de Hooke. Veréis por qué. Yo tengo aquí una cantidad que es constante. La altura, digamos, salvo variaciones, pero va a ser una variación muy chiquitita, y el área van a ser constantes. Lo único que va a variar es este incremento en la altura, lo poquito que yo he podido comprimirlo. Por lo tanto, yo aquí lo que voy a tener es algo muy similar a la ley de Hooke. Y dices, vale, sí, pero es que aquí me depende de la altura. Dices, claro, claro que te depende de la altura y es lógico, es perfectamente lógico que te dependa de la altura. ¿Por qué? Pues por lo siguiente. Vamos a imaginarnos que yo cojo una altura extremadamente grande.
¿Qué pasa cuando yo tengo una altura muy grande? Yo voy a tener aquí un montón de moléculas. Claro, ahora estoy hablando de moléculas, pero la vez que, bueno, esto simplemente es un resultado matemático que se obtuvo en su momento y no había una auténtica explicación de por qué, me imagino. ¿Qué es lo que sucede? Fijaos, si yo tengo una altura muy grande, muy grande, yo lo que voy a tener es muchas moléculas aquí apiladas, ¿vale? Es decir, vamos a imaginarnos que yo aquí tengo una cadena de moléculas. Una aquí, otra aquí, otra aquí, otra aquí y así. ¿Vale? Vamos a poner que están todas a la misma distancia, ahora mismo eso nos da más o menos lo mismo porque tienen una distancia promedio, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que va a pasar cuando yo ejerza una fuerza aquí? Aquí lo que va a pasar es que esta molécula se va a mover un poquitito. Y esta se va a mover otro poquitito. Y esta se va a mover otro poquitito. Y se va a comprimir otro poquitito. Y se va a acercar otro poquitito. Y al final, la suma de todos los movimientos, si yo tengo n moléculas, pues será n por lo que se ha movido cada molécula. Cuanto más grande sea n, mayor será el desplazamiento total. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que si yo aquí tengo una altura, vamos a poner que la distancia aquí es L, pues N por L va a ser X. ¿Eso qué significa? Que cuanto más grande sea X, más mayor sea la altura a la que va a estar, más se podrá comprimir el fluido. Fijaos, aquí depende de forma inversa. Es decir, cuanto más pequeña sea X, más grande va a ser el módulo de compresibilidad, o sea, perdón, el módulo de compresibilidad, la K esta rara que vamos a tener aquí, y por lo tanto mayor será la fuerza de reacción que va a tener nuestro, entre comillas, muelle, ¿vale? A ver si me estoy explicando o no. Pues recordad que cuando teníamos aquí un muelle con una masa o lo que sea, si la K es muy grande, el muelle se mueve muy poquito. O sea, incremento de X va a ser muy pequeño. Pero si esta altura es muy grande, vamos a tener más moléculas distanciadas que podrán sumar pequeños movimientos que acabarán formando un movimiento más grande, cuanto mayor sea n, es decir, cuanto mayor sea la x. Espero que eso os quede más o menos claro. Bien, ¿qué vamos a hablar en el siguiente vídeo? Pues voy a hablaros de la presión, voy a aclararos algunas cosillas y os voy a hablar del principio de Pascal y un poquito más. Pero bueno, de momento quedaos ahí, no olvidéis suscribiros y darle like y esas cosas y hasta la próxima.